3 días de duelo fueron decretados en el país para realizar los funerales del expresidente Alberto Fujimori. Vamos a esta hora a Lima con nuestro enviado especial Alejandro Rivera. Nos cuenta de cómo vive el país este primer día de duelo, cómo se ha reaccionado en torno a la muerte del expresidente. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Claro, ya acá son las 4 de la tarde. Muchas personas probablemente comenzaron a salir de sus trabajos y comenzaron algunas de ellas a llegar hasta la fila que se ve a mi espalda, que hace un rato atrás bajó su número, pero ahora fui a revisar hace un rato atrás y la verdad es que da la vuelta por este edificio que se encuentra a mi espalda y estamos a por lo menos 2 cuadras del ingreso al Ministerio de la Cultura, donde se encuentra en el museo, en una de las principales salas, el féretro del expresidente Alberto Fujimori. Todas estas personas están, por cierto, tratando de llegar ahí para brindarle sus respetos. Entendemos, y por lo que señaló la hija ya cuando falleció durante la jornada de ayer, es que todo este funeral, todo el proceso de exequias serían abiertas al público para que pudieran llegar hasta este lugar, e incluso también el sepelio que se realizará el día sábado a partir de las 9 de la mañana. Hasta las 9 de la mañana estará el cuerpo del expresidente Alberto Fujimori aquí en el Ministerio de la Cultura de Perú, aquí en Lima, para luego dirigirse al cementerio en donde está destinado su sepultación. Hemos conversado durante la tarde y durante la mañana con muchas de las personas que han llegado hasta este lugar. Muchas de ellas también participantes activos de grupos políticos vinculados a Alberto Fujimori y al fujimorismo, hay que decirlo, pero también personas que reconocen en él una figura que les ayudó en los 90 a poder vivir un poco más tranquilo. Estamos hablando de una generación que va desde los 30 años hacia arriba, que vivieron probablemente actos de terrorismo y que sintieron cómo cambiaba de alguna forma su país luego que Sendero Luminoso fuera desbaratado por allá por la década de los 90 en una de las acciones que llevó adelante el presidente Alberto Fujimori en su momento. Y lo comentábamos en otros despachos también, todos los cuestionamientos adicionales que hay respecto de violaciones a los derechos humanos, de situaciones, por ejemplo, que se denunciaron en su momento con esterilizaciones sin el consentimiento de las personas en el contexto de medidas de salud que no llegaron a juicio en todo caso. De alguna manera tratan las personas que llegan acá de enfocarse en las cosas buenas del presidente, teniendo aún en cuenta que hay muchas zonas grises en su mandato desde 1990 hasta el 2000 y también con situaciones de corrupción. Por cierto, esta especie de poder paralelo que se generó con Vladimiro Montesinos, que terminó finalmente con los problemas que llevaron a Alberto Fujimori a salir de Perú, irse a Japón y posteriormente llegar a Chile, como recordarás, donde él luego fue extraditado para cumplir con el juicio que se llevó en su contra en este lugar por 2 matanzas ocurridas en el contexto de lo que fue esta lucha contra el terrorismo. Es parte de lo que está ocurriendo acá en las afueras del Ministerio de la Cultura. Va a estar abierto, entendemos, hasta altas horas de la noche. No han confirmado si será durante toda la noche, eso sí. El resguardo se ha mantenido durante todo este transcurso por parte de efectivos policiales. Completa tranquilidad hasta ahora. Uno podría haber imaginado quizá alguna manifestación en contra. Cuando llegó durante la tarde su féretro hubo algunas manifestaciones que fueron rápidamente aplacadas por sus adherentes y era algo lógico. Estaba lleno de personas que venían a despedir al expresidente Alberto Fujimori, que llegó con su familia, con su hijo Kenji, con su hija Keiko aquí al Ministerio de las Culturas y que fueron acompañados durante la tarde por la presidenta del Perú, también por una serie de otros representantes políticos y parlamentarios de este país que han llegado a presentar sus respetos en este que es son honores de Estado los que se están dando en definitiva a quien fuera presidente de Perú y que falleció durante el día de ayer. Alejandro, es una figura, la del presidente Alberto Fujimori, bien controversial. ¿Lo es querido o la verdad es que fue bastante odiado? Y en ese sentido, estos grupos opositores no han hecho ninguna manifestación. Tú que estás en Lima recorriendo la ciudad, ¿no ha habido algún acto de ese tipo? Al menos en las cercanías de este lugar no. Estamos en el barrio San Borja. Las personas que llegan hasta este lugar, hay una estación, la estación de tren de las Culturas acá, que de hecho estamos viendo el tren a mi espalda. Es un punto bastante central en términos de comercio y uno podría entender que circulan personas que no solamente han llegado aquí a entregar sus respetos al presidente, sino que pueden ir a sus domicilios y en general no, ha estado todo bastante tranquilo en este lugar. Yo he podido conversar con una serie de
personas que han estado en la fila, no sé, la persona que me trajo acá desde el hospital, desde el aeropuerto, y no hay una sola de ellas que haya tenido una visión de medias tintas, o es negro o es blanco, sobre la figura de Alberto Fujimori, y eso hace tan controversial también el hecho de que se discutió en algún momento si iba a recibir o no honores de Estado. Y claro, se decidió por parte de la presidenta que así fuera en honor a que fue durante por su periodo como presidente constitucional, ¿cierto? Más allá de los cuestionamientos posteriores, de los autogolpes que vinieron y de todos los procesos judiciales que hay en su contra, se están brindando honores de Estado al expresidente porque en algún momento fue electo por la ciudadanía y tiene todavía el cariño de muchas personas acá. El Frente Popular es una coalición política que todavía tiene mucha relevancia aquí en Perú y que, por cierto, probablemente va a seguir teniendo aún con la partida de su máximo referente, que es Alberto Fujimori. Sí, es así. La verdad es que quienes tienen en su opinión favorable, claro, lo saca de un ambiente terrorista, como tú explicabas, Alejandro, una economía, además, que en ese entonces es cerca de 1990 un 7000%, y eso también se logra recuperar, pero por contraparte también todas las oposiciones que hay de violencia y de violación a los derechos humanos. Alejandro Rivera desde Lima nos informa. Muchísimas gracias por tu reporte, Alejandro, que estés bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos hablando de este tema. Vamos a conversar con Ricardo Cubas, académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, que está en contacto junto a nosotros. ¿Cómo está, Alejandro? Muchas gracias por estos minutos con T13 Digital PM. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto conversar con usted. Igualmente, Ricardo. Profesor, ¿qué se puede destacar de la figura histórica del presidente desde ese punto de vista, desde lo histórico más allá, y ya vamos a conversar aquello de lo controversial que fue Fujimori para el país? Bueno, en primer lugar, hay que decir que Fujimori no va a ser considerado como un presidente más, ¿no? Fujimori, tanto por sus detractores como por sus seguidores, va a ser considerado como un presidente que marcó fuertemente una época, que cambió al Perú. Yo creo que en la segunda mitad del siglo XX hubo dos gobiernos que marcaron un hito muy, muy grande. El primero fue el gobierno de izquierda, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, la dictadura militar de izquierda de Velasco Alvarado, que llevó adelante una de las reformas agrarias más radicales de América Latina y hizo un amplio programa de nacionalización. Y la segunda gran reforma, que también fue bastante radical, fue al otro lado del espectro político y económico, que fue la de Fujimori en los años 90, que desarticula buena parte de todo este estatismo y lleva adelante una política de liberalización económica en un momento en el cual Perú parecía inviable. Inviable por la hiperinflación, que en la época de Alan García, en los 5 años acumulada, fue de 1.270.000% aproximadamente. O sea, usted verá, era enorme. Y por otro lado, y algo más grave aún, era por el miedo generado por Sendero Luminoso, este movimiento marxista, leninista, maoísta, cuarta espada o pensamiento Gonzalo, como lo llamaba su fundador, Abimael Guzmán, y el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Entonces, Fujimori llega a tener mucho arraigo popular por esas dos medidas, más también la labor que hace en lo que tiene que ver con política internacional. Pero es un legado mixto que tiene grandes pasivos y grandes activos. Y el pasivo más grande, indudablemente, fue la enorme red de corrupción que tejió junto con su maquiavélico asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, que corrompió a personas de todos los estamentos políticos, a militares, dueños de medios de comunicación, políticos de distintas tiendas, de distintos partidos, en fin, empresarios diversos. Entonces y por otro lado, lo que yo llamaría una especie de pragmatismo moral, que mira los objetivos, pero sin tomar en cuenta los medios. Profesor. Pero fue tremendamente efectivo, y además tenemos que decir que Fujimori era un hombre muy inteligente, tremendamente hábil en el manejo de los hilos de la política,
y una persona que se rodea también de gente muy capaz, algunos maquiavélicamente capaces como Montesinos, pero en general logró eso. Y además la gente lo veía como alguien del pueblo, ¿no? Iba a cada una de las lugares más alejados, entonces logra crear una derecha popular distinta a las derechas tradicionales de la élite típica de Lima. Profesor, para algunos de sus críticos, Fujimori fue un presidente que destruyó la democracia y que además cometió el gran error o el gran pecado de nunca reconocer los delitos. ¿Son calificativos que valen en el análisis de, sobre todo, la segunda parte de su administración? Bueno, yo creo que debilitó fuertemente la democracia, ¿no? Hizo un autogolpe de Estado en el año 92 que yo creo que le dio el tiro de gracia a los partidos institucionales, a los partidos tradicionales que ya estaban en crisis. No es que los haya destruido, pero les dio el golpe de gracia. Y el problema fue, más que la destrucción de la democracia, yo diría que la corrupción de la democracia, ¿no? Porque continuaron habiendo elecciones, pero bajo formas bastante corruptas, utilizando la prensa amarilla, o como en Perú le llamamos la prensa chicha, para atacar rivales o para comprarlos. Y por otro lado, también no se generaron nuevos partidos políticos que pudieran dar una alternativa más allá de un caudillo de turno. Y esta es una herencia que ha venido cargando el Perú después de Fujimori, y obviamente eso no es solo consecuencia de Fujimori, sino también de los políticos que han venido posteriormente. Tenemos la triste realidad de que varios de nuestros presidentes del siglo XXI, la mayor parte, han estado o están en cárcel o han pasado un periodo de cárcel por serias acusaciones de corrupción. Entonces el problema es que se ha enquistado en nuestra cultura política, ¿no? Y este es uno de los aspectos preocupantes. ¿Hubo, profesor, algún gesto del expresidente con respecto a esas violaciones de derechos humanos? ¿Alguna, por ejemplo, solicitud de perdón para las víctimas? ¿Se reconoció en algún minuto que hubo que se sobrepasó en relación a atacar a grupos terroristas, a violar definitivamente los derechos humanos? No, si se refiere al asesinato que hubo, a los asesinatos Sí. realizados por el grupo Colina en Barrios Altos, ¿no? Y en La Cantuta, y en la Ujú. Universidad de La Cantuta, tengo entendido que no estoy enterado si es que él hizo alguna mea culpa, y más bien niega que él haya tenido una responsabilidad intelectual, y muchas personas también consideran que no ha habido pruebas suficientes y que ha sido un juicio muy político. Yo no he seguido ese juicio de manera eh, detenida, pero me parece poco creíble que no haya tenido que ver él en esto. Ujú. Y respecto a su política antisubversiva, no es algo que la mayor parte de los peruanos le reclame, porque lo que llevó adelante fue una política integral que logró desarticular a un movimiento que era verdaderamente genocida, ¿no? Sendero Luminoso tenía planes parecidos a los de Camboya, así que llegaba al poder, al Khmer Rouge, ¿no? Y se hizo con un trabajo de inteligencia de la policía, se hizo con unas leyes que permitieron que grupos campesinos, los llamados ronderos, pudieran crear sus autodefensas. Y la misma Comisión de la Verdad ha mostrado que las víctimas de la guerra antisubversiva fueron menores en la época de Fujimori, o en número, que en los tiempos de Belaúnde y de Alan García.
Profesor, hay algo que nos deja llamar la atención, que es, como denomina el diario El País, el silencio internacional, la falta de reacción en torno a la muerte de un mandatario. Esto da cuenta y refleja el rechazo de la comunidad internacional a la administración de Fujimori, o particularmente al tema de los derechos humanos. Yo creo que está relacionado al tema de los derechos humanos. Creo también que A ver, ¿qué pasa? Fujimori ha generado una polarización muy grande en el país. Ha generado una adhesión casi mesiánica a su figura en muchos, pero por otro lado un odio visceral. Y mucha de la gente que ha tenido este ataque visceral contra Fujimori ha tenido muchas influencias en los medios internacionales. Y por otro lado, algo muy típico de algunas potencias, estoy hablando de Estados Unidos, también es de apoyar inicialmente a una serie de personas, de mandatarios que van en la línea de sus intereses, pero después criticar los abusos de derechos humanos que han llevado adelante o los escándalos de corrupción. Yo creo que Fujimori es una figura incómoda, ¿no? Yo creo que es una figura incómoda y por eso se ha guardado silencio, ¿no? Es una figura que tiene logros que fueron indudables y por otro lado tiene pecados, tiene una zona oscura, muy, muy oscura, que también creo que ha dejado una marca muy grande y a mi juicio negativa en la cultura cívica y moral del país y en las instituciones también. Muy bien, profesor Ricardo Cubas, académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por estos minutos, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por el contacto directamente desde Lima también.